Licenciado Eleazar Pablo Moreno, sea usted bienvenido al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su plan de trabajo, expresar ideas, opiniones, conceptos. Después de ellos, si así desean hacerlo, los senadores de la República podrán hacer cuestionamientos, preguntas, y adicional a esto le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada para que dé lectura de manera inmediata y después en bloque pueda contestar cada una de las preguntas en el orden que usted desee. Nuevamente, bienvenido y tiene el uso de la palabra. Senadoras y senadores presentes, representantes de la sociedad civil, especialistas, comparezco ante esta representación de las Comisiones Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y Estudios Legislativos Segunda, atendiendo a la convocatoria del proceso de selección para integrar el nuevo órgano garante. Convicción personal para presentarme y presentar, en términos generales, el programa de trabajo mediante 3 ejes fundamentales y sus respectivas líneas de acción. Las razones que me vinculan al tema de acceso a la información, como abogado, académico y mi desempeño en diversos cargos de la Administración Pública Federal desde el año de 1986. Recientemente como titular del órgano interno de control nacional financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo y el propio Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en este último inclusive como comisario, como titular de responsabilidades en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Secretaría de Gobernación, en áreas jurídicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República. He sido sujeto obligado, cumplido cabalmente con respeto al derecho a la información con base en el orden jurídico. Respecto del control, la promoción y fiscalización del cumplimiento del derecho a la información y la protección de datos, la formulación de recomendaciones para el fortalecimiento institucional mediante una adecuada planeación estratégica. En materia de disciplina pública, aplicando el régimen de responsabilidades. En la academia, mediante la difusión del derecho a la información, mediante cursos, foros nacionales e internacionales, siendo presidente del Colegio de Derecho Disciplinario, Control Gubernamental y Gestión Pública, así como en la práctica de la cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, impartiendo la materia de Derecho Procesal Administrativo e incorporado como ejercicio de la libertad de cátedra un tema transversal como es el derecho al acceso a la información. Respecto del programa de trabajo, el derecho al acceso y la información lo hago girar en 3 ejes fundamentales. Respecto de los sujetos obligados, las personas titulares del derecho y el propio órgano garante. Respecto del primer eje, las líneas de acción versan sobre promover el derecho al acceso a la información como un instrumento útil para el propio ejercicio de las facultades de la autoridad, armonizar leyes generales y de entidades federativas a partir de la normatividad que apruebe el Congreso de la Unión, revisar los procedimientos que hagan más eficaz, eficiente y expedito el acceso a la información y la protección de datos personales, garantizar que las capacidades institucionales, los recursos técnicos, humanos, sean suficientes para el correcto ejercicio y adecuado manejo del acceso a la información, campaña de sensibilización para revertir el paradigma de cargas impositivas y enraizar el derecho fundamental. Conocimiento y capacitación especializada en los recursos humanos y capacitación por competencia de los sujetos obligados. Impulsar coordinadamente con el Archivo General de la Nación para que promueva la oportuna y eficiente organización y conservación de archivos y capacitación en la materia. Orientar a definir con mayor claridad los elementos necesarios para la disciplina pública en relación al tema que nos ocupa. Respecto del eje número 2, personas titulares de los derechos, coordinar esfuerzos de comunicación en el nivel federal, estatal y municipal para promover el ejercicio del derecho, promover que el sistema educativo nacional contemple la inclusión de temas de transparencia y acceso a la información, coordinación con las organizaciones de la sociedad civil, redes sociales que promueven el ejercicio del acceso a la información para que se desarrolle de manera estratégica y transversal. Participación ciudadana en el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a transparentar la gestión, tomando en cuenta las leyes generales que en materia de contabilidad gubernamental existen hasta este momento. Promover en forma coordinada con las organizaciones de la sociedad civil modificaciones por cuanto a la manera en que los sujetos obligados crean
gestionan y publicitan la información mediante un lenguaje diáfano y sencillo para su fácil comprensión. Respecto al eje número 3, sus líneas referidas al órgano garante, las líneas de acción comprenden definir mediante la planeación estratégica la misión, visión y objetivos a partir de la reforma constitucional y adecuar la estructura acorde con los objetivos y resultados que exige la reforma. Un efectivo servicio profesional de carrera que garantice la selección del personal bajo principios de legalidad, eficiencia, objetividad, imparcialidad, equidad, competencia por mérito y equidad de género. Profesionalización a fin de privilegiar la formación de equipos de trabajo especializados con alto sentido ético y con enfoque ciudadano. Procedimientos de vinculación con los estados y el Distrito Federal para el cumplimiento y debida observación de las obligaciones legales. Control interno sólido que conduzca a manejar con eficacia y eficiencia los recursos institucionales. Capacitar al personal por competencias. Tecnologías accesibles y amigables que faciliten el acceso a la información a los propios ciudadanos. Participar el trabajo cotidiano, coordinado y articulado de las diversas unidades administrativas. Sistematizar y estandarizar los procesos para elevar la productividad. Y, por último, realizar un análisis sistémico que permita determinar acciones de mejora y control que fortalezcan el nuevo organismo autónomo como una actividad permanente. Estas son mis consideraciones, tanto personales como de mi desarrollo profesional, que pongo a consideración de ustedes a efecto de que, si lo estiman oportuno y procedente, consideren la siguiente etapa. Les agradezco. Gracias, licenciado. Es usted muy amable. Tengo registrado al senador Encinas y a la senadora Arely Gómez. Senador Encinas. Muchas gracias, senador Pablo Escudero. Bienvenido, Senador, gracias. Doctor Moreno. Gracias por su participación. Bueno, derivado de la experiencia que usted ha tenido en los órganos de control y fiscalización, tanto en Nacional Financiera como el propio Instituto Federal de Acceso a la Información, yo quisiera preguntarle en este paso por el IFAI, y dado que vamos a entrar en un proceso de rediseño institucional y de la elaboración de la nueva ley general reglamentaria, de su experiencia personal, ¿qué modificaciones sustanciales deberían realizarse a la estructura administrativa y operativa del instituto, y cuáles fueron los principales problemas que detectó en cuanto a conflictos, manejo de recursos dentro del IFAI? Gracias, senador Encinas. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República. Gracias, señor. Licenciado Eleazar Pablo Moreno. Como titular del órgano interno de control en el IFAI, ¿cuál fue la sanción más importante que impuso en un procedimiento de responsabilidades de servidores públicos? ¿Cómo se inicia esta sanción y cómo termina? Gracias. Gracias, senador. Gracias, senadora Arely Gómez. Licenciado, le pediríamos, si es tan amable, de tomar de la urna una de las preguntas, darle lectura y contestar en bloque en el orden que usted desee hacerlo. Un joven de 16 años se opone a que sus padres accedan al expediente clínico, pues considera que en el mismo hay datos personales que no tienen por qué conocer. Los padres alegan, por su parte, responsabilidad compartida en temas de salud de su hijo, cómo se resolvería esta diferencia de opiniones. Si gustan y me dan la oportunidad, empezaría por esta última. Respecto del acceso a los datos personales o en materia de conflictos de datos personales, pues debemos de considerar, bueno, el niño es menor, pero a final de cuentas se trata de derechos fundamentales y se trata de derechos que corresponden exclusivamente a la persona decidirlos. Sin duda también hay un conflicto, como lo manifiesta desde luego el problema, en relación a la potestad o a la patria potestad que ejercen los padres respecto del menor. Sin duda,
en lo personal estimo que la oposición que considera el menor respecto de sus datos personales resulta legítima y aquí, sin embargo, hay un problema de salud y que de alguna manera los padres tienen que estar al pendiente acerca de lo que dispone el menor. Pero para ser más claro y preciso, corresponderá al menor la decisión acerca de este tema. Si me permiten, paso a la pregunta del senador Encinas. Respecto a las modificaciones a la estructura, bueno, sin duda el instituto actualmente no corresponde a las necesidades que la reforma constitucional tiene por virtud de la ampliación de los sujetos obligados y una serie de exigencias operativas que de alguna manera son necesarias para responder al derecho al acceso a la información y facilitarlo. Lo he mencionado durante el desarrollo del programa de trabajo que yo presentaba respecto al órgano garante, que es importante que en esta redefinición de la estructura, áreas como la parte informática faciliten el acceso a la información actualmente a través del Infomex, pero que la idea fuera más amigable. Esta es la propuesta que en ese sentido tenemos. La estructura administrativa por cuanto al aspecto jurídico, por ejemplo, en muchas de las veces se ha pensado que el Instituto Federal de Acceso a la Información o el antes Instituto Federal de Acceso a la Información y hoy órgano garante, debiera contar con facultades sancionatorias. En este sentido, yo creo que sería más permisible a efecto de que no se constituyera en una estructura amplia, que contara con una profesionalización y conocimiento en materia de las responsabilidades públicas y que en su caso hiciera las denuncias más estructuradas, con mayor eficacia, para que los órganos internos de control o el órgano interno de control en su caso tuviera los elementos suficientes para poder sancionar. Desde el punto de vista de los procedimientos de vinculación con los estados y el Distrito Federal, sin duda, debiese existir una unidad administrativa que coordinara los esfuerzos con las entidades respecto de la policitación, de la coordinación de la publicidad que en algún momento dado pudiera existir coordinada con las entidades federativas y los propios municipios inclusive. En el ámbito del control interno, desde luego, debe de haber un rediseño para que comprenda todo el ámbito de facultades necesarias para la aplicación de temas transversales como las leyes de adquisiciones, las responsabilidades de los servidores públicos, obra pública si fuera el caso, la implementación de su propia normatividad en relación a procesos de entrega-recepción que por razón natural hoy no tiene. Debe de existir un área de responsabilidades, un área de fiscalización, un área de control y evaluación, esta última con un aspecto relevante para el diseño de indicadores y su seguimiento, y por otra parte un área normativa. Respecto de la capacitación, desde luego, en este sentido, el órgano garante, yo creo que aquí debe de compartir con la sociedad civil la capacitación a los entes obligados, a los sujetos obligados, así como por lo que se refiere a lo que es los titulares del propio derecho, para hacerlo más accesible y repartir responsabilidades y competencias. Creo que, pudiéramos abundar, no sé si quiera usted que abunde en este tema, pero yo creo que precisamente el rediseño incluso implica el repaso de la propia visión, una visión estratégica para modificar la visión, los objetivos que tiene a raíz de la reforma constitucional el propio órgano garante. Hay muchos aspectos que en algún momento podríamos hablar.
Respecto a la profesionalización, esta parte de la profesionalización es bien importante, y cuando hablo yo de privilegiar la formación de equipos de trabajo especializados con alto sentido ético y de enfoque ciudadano, significaría partir de la base que el tema de la transparencia es un tema de carácter transversal que hoy por hoy, estimo, nadie en el instituto actual o en el próximo órgano garante conocemos real y verdaderamente toda la problemática que puede existir y el diseño administrativo que puede existir en las unidades administrativas a nivel federal, estatal o municipal, e inclusive a los nuevos entes obligados, hablando de los sindicatos, los entes políticos, los entes de interés público políticos, hablando de los partidos políticos, y partamos de la idea de que tenemos todos, es un acto de honestidad, todos debemos de partir de que tenemos que aprender a aplicar el derecho al acceso a la información en los diferentes escenarios, y debe de existir áreas de apoyo especializadas que permitan que este acceso a la información sea más eficaz y eficiente. Por cuanto a lo que me preguntaba la senadora Arely Gómez, el paso por el instituto fue relativamente corto, 1 año 8 días. La sanción que más alta impusimos hasta ese momento fue, si mal no recuerdo, y disculpe que escape a mi memoria porque es impuesta a través de mi titular de responsabilidades, fue de 15 días por alguna omisión en alguna declaración. Tuvimos muchos escenarios de conocimiento de responsabilidades administrativas, no tuvimos la oportunidad de concluir muchos, pero pues bueno, concretamente en relación a su pregunta sería esa la respuesta. No sé si hay algún otro elemento que tengan ustedes a bien considerar. Gracias, licenciado. Es usted muy amable. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece haber estado con nosotros esta tarde de sábado. Usted muy Por el amable. contrario, Gracias. Le pedimos a la Secretaría Técnica, si es tan amable de acompañar al licenciado, si gusta quedarse usted bienvenido. También